programa de hoy, agencias de ayuda católicas asisten a las víctimas del devastador terremoto en Turquía y Siria. Desde Roma, el Papa anima a solidarizarse con los territorios destruidos por el terremoto. Desde Honduras, obispo recomienda que los sacerdotes nicaragüenses perseguidos no busquen el exilio y enfrenten el sufrimiento en su país, como Monseñor Rolando Álvarez. Desde México, líder pro familia denuncia que el tribunal lo castiga por decir la verdad, ante sanción por llamar hombre a congresista transgénero. Hoy es la fiesta de la santa africana Josefina Vaquita, quien pasó de esclava a monja. Le contamos su vida. Hola a todos, hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias Natalie, un gusto estar contigo y con nuestro público desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su programa EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias en Turquía y Siria, devastados por un reciente terremoto. La ayuda de la iglesia se hace sentir ante la catástrofe. Cáritas Española informó que ha destinado $200.000 para atender a los damnificados. Además, han abierto canales de escucha para facilitar información a los afectados sobre espacios de refugio. Desde Cáritas Internacional se abrió la campaña de donación Cáritas con Turquía y Siria. Para donar puede ingresar a caritas.org. La organización Misiones Salesianas lanzó una campaña solidaria donde usted puede donar ingresando a www.misionessalesianas.org. Más agencias católicas se suman para ayudar a los cientos de damnificados por el terremoto. Los detalles en el siguiente informe. Agua, desde la tapa de una botella. Es el primer auxilio que este pequeño niño turco recibió mientras los equipos de rescate veían la forma de sacar al menor de entre los escombros. Así como ese niño auxiliado por los equipos de rescate locales, la iglesia y los organismos de ayuda católicos alrededor del mundo también se están movilizando para darle la mano a las miles de familias que quedaron necesitadas y sin un techo donde vivir. Los franciscanos en Alepo, Siria, acogen y alimentan a unas 2.000 personas en su convento, según el padre Massimo Fusarelli, ministro general de la Orden de los Frailes Menores. Los franceses de SOS Cristianos de Oriente, desde su sitio web promueven una campaña de donación para Turquía y Siria. En este país, en la arquidiócesis griega ortodoxa de Alepo y Alejandreta, más de 1.000 personas pasan la noche. Many people came and asked us. Muchos nos pidieron refugio. Recibimos a 1.600 personas, con amor y la ayuda de muchas asociaciones y gente que le gusta poder ayudar con dinero o comida. Pudimos cubrir alimentación y agua para todos ellos. And water for all of them. Al cierre de este noticiero, el sismo de magnitud 7,8 va dejando más de 11.000 muertos, según estimados de la prensa internacional. Los heridos ascienden a miles. Cáritas Turquía y Cáritas Siria, en acción desde el primer momento de la emergencia, es apoyada a su vez por Catholic Relief Services. Esta última sigue recaudando fondos de ayuda desde su sitio web. Los obispos de la Unión Europea piden al gobierno de Nicaragua que libere a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, en arresto domiciliario desde el año pasado acusado de conspiración. En una carta a la Conferencia Episcopal de Nicaragua, los prelados se comprometieron a hacer todo lo que esté en sus manos ante las instituciones europeas para la liberación de Álvarez y que se promueva la libertad, el Estado de Derecho, la justicia y la democracia en Nicaragua. Esta semana se conoció la sentencia de 10 años de cárcel para los religiosos y el laico colaboradores de Monseñor Álvarez. La abogada nicaragüense Patricia Molina, exiliada en Estados Unidos, analizó el veredicto en entrevista con Nicolás García. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, no preciso ni decir. Bueno, era algo de esperar porque el sistema de justicia nicaragüense no se apega a lo que establece la Constitución política y las leyes, sino de las instrucciones emanadas por el Poder Ejecutivo que está liderado por la dictadura Ortega Murillo. En todo el proceso, nosotros los abogados hemos observado que ha sido nulo de principio a fin.
y entonces un proceso que nunca debió de realizarse porque los religiosos jamás han cometido el delito que actualmente se les está imputando. Para la gente que no sabe cómo es el proceso judicial en Nicaragua, ¿cómo puede describir este sistema que hace que una condena tan importante trascienda sin que las fases del juicio hayan sido públicas? Bueno, para comprender lo que sucede en Nicaragua es importante mencionar que en mi país no existe lo que es la división de poderes ni la institucionalidad. Entonces, cada uno de los funcionarios públicos no siguen lo que establece la Constitución política y las leyes al respecto. O sea, que te dice que para que un proceso inicie, la persona que es detenida tiene que ser notificada. Con este antecedente, ¿cuál es su pronóstico de pena para Monseñor Álvarez? Bueno, a Monseñor Rolando José se le están imputando dos delitos y creo que no podría ser mayor de 15 años la pena que le vayan a dar a él, pero realmente del sistema judicial de Nicaragua nos podemos esperar cualquier cosa y no hay que asustarse, pues que si el juez discrecionalmente diga que la pena va a ser mayor, o sea, en Nicaragua, como te digo, todo puede suceder porque los judiciales no se apegan a derechos. Si se apegaran a derechos, este juicio ni siquiera estuviera existiendo, porque a Monseñor Álvarez se le detiene por celebrar misa, por andar exponiendo el Santísimo en las calles y por rezar el rosario y transmitirlo a través de las redes sociales. Muchas gracias, Patricia. A ustedes. En Managua, capital de Nicaragua, la policía notificó esta semana la cancelación de la procesión de Santo Domingo de Guzmán, una de las tradicionales y más importantes en el país. La parroquia a cargo instó a hacer en cada hogar a Minguito un altar y de nuestros hogares una iglesia doméstica. Al otro lado de la frontera, el obispo de Danlí, en Honduras, Monseñor José Canales, analizó el momento de clara persecución que viven los sacerdotes nicaragüenses. Aclarando que es fácil hablar desde fuera de la situación, hizo una exhortación especial a los presbíteros en Nicaragua. ¿Qué deben hacer los sacerdotes que sienten que son perseguidos por el gobierno? ¿Quedarse en Nicaragua o exiliarse? Yo creo que lo más propio es que los pastores se queden con su pueblo. Es lo más propio. Que los pastores se queden allá viendo de qué manera viven esa experiencia tan dolorosa que tiene actualmente Nicaragua. Pero hay circunstancias, incluso hasta de salud mental. No todos tenemos la misma personalidad, no todos tenemos las mismas fortalezas. Unos tenemos de una forma y otros de otra manera. Entiendo que hay sacerdotes y hay obispos que son de carácter fuerte, decididos, valientes y de una personalidad pues bastante fuerte, es la palabra que mejor me sale para explicarlo. Y sin embargo, hay otras personas, hay sacerdotes y hay obispos que quizá su personalidad por salud mental les puede obligar en algún momento a tener que salir del país. Yo creo que eso puede ocurrir. El ideal es que los sacerdotes y los obispos de Nicaragua se queden viviendo esta experiencia dolorosa que está viviendo su pueblo allá en estos momentos, en este tiempo. Monseñor Canales, el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, estaría a punto de recibir una condena similar a la que dicen que han recibido los sacerdotes que lo acompañaban. ¿Qué opina al respecto? Bueno, Monseñor Rolando Álvarez es esas personalidades de las que estaba hablando en la respuesta anterior. Es un hombre que a todas luces es valiente, es fuerte, y quizá es fuerte también a nivel mental y a nivel físico, porque lo que él está viviendo, lo que vivió antes del secuestro, era como para que una persona de una salud física y mental, espiritual débil, pues quizá hoy estaría muy enfermo, muy grave, ¿no? Y sin embargo, con todo y que lo vimos en el falso tribunal donde lo llevaron, bastante físicamente decaído, yo creo que es un hombre valiente, fuerte y que nos está dando un gran ejemplo a todos
Para mí, la persona que mejor ejemplo me está dando como cristiano en este momento es Monseñor Rolando Álvarez. Monseñor, los feligreses, ¿qué podemos hacer por nuestros sacerdotes en Nicaragua? En primer lugar, orar, ¿verdad? Y en segundo lugar, estar cercanos a ellos. Una palabra de aliento, una cercanía, un compartir. Yo creo que la iglesia de Nicaragua en las parroquias debe pues tener grupos donde se puede expresar lo que se siente. Es cierto que hasta en esto hay temor, porque parece que tristemente dentro de las parroquias de Nicaragua se han introducido personas que se presentan como católicas o que siendo católicas tristemente están al servicio del régimen. Muchas gracias, Monseñor Canales, por habernos escuchado hoy en EWTN Noticias. Encantado. Saludos. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, no preciso ni decir. Y ahora las noticias de la Iglesia desde Roma con nuestra corresponsal Mercedes de la Torre de Cuellar. Hola a todos, me alegra saludarlos desde los alrededores del Vaticano cuando acaba de concluir la audiencia general del Papa Francisco. La audiencia general se llevó a cabo en el Aula Pablo VI del Vaticano y asistieron miles de personas procedentes de diferentes países del mundo. El Santo Padre expresó nuevamente su cercanía a las poblaciones de Turquía y Siria golpeadas por el reciente terremoto que ha causado miles de muertos y heridos. El Papa alentó a la solidaridad concreta a favor de estos territorios martirizados por la larga guerra y pidió rezar juntos a la Virgen María para que proteja a todos nuestros hermanos y hermanas para que puedan superar esta tragedia. Además, el Santo Padre recordó a los afectados por los recientes incendios en Chile y pidió oraciones por los países en África que visitó recientemente. Escuchemos lo que dijo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los que han venido de Chile. Encomendemos a las víctimas y a los afectados por los incendios en esa querida nación. Asimismo, el Papa Francisco dedicó su catequesis semanal a recordar algunas de las etapas más importantes de su reciente viaje apostólico a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur. Sobre el Congo destacó los valientes testimonios de algunas víctimas de la guerra. Escuchemos. El pueblo congoleño habita en una tierra rica de recursos, pero herida por conflictos que no acaban nunca. Pude escuchar los valientes testimonios de algunas víctimas de la guerra, reafirmando junto a ellos la necesidad del perdón y la paz. Luego el Santo Padre recordó también la peregrinación ecuménica que realizó en Sudán del Sur para solicitar juntos el don de la paz y reconciliación. Suplicamos juntos el don de la concordia y la reconciliación, así como el celo apostólico para seguir siendo testigos de la esperanza y la alegría del Evangelio. Informó para ustedes en EWTN Noticias desde Roma, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Hacemos una breve pausa y al volver, desde México, líder pro familia denuncia que el tribunal lo castiga por decir la verdad ante sanción por llamar hombre a un congresista transgénero. Hoy es la fiesta de la santa africana Josefina Vaquita, quien pasó de esclava a monja. Le contamos su vida. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Como cada 8 de febrero, la Iglesia Católica celebra la fiesta de Santa Josefina Vaquita, quien pasó de esclava religiosa. Sobre su historia nos cuenta hoy el padre John Márquez, párroco de la parroquia Santa Josefina Vaquita, corregimiento El Hormiguero, en la Arquidiócesis de Cali. Veamos. Santa Josefina Vaquita fue una mujer sudafricana que vivió en medio de la tortura desde los 9 años, fue raptada y allí tuvo diferentes situaciones de dolor, de tortura, fue vendida en varias ocasiones,
Y eso hace que Santa Josefina sea tan significativa para nosotros. Santa Josefina es una santa del perdón, de la escucha, de la cercanía con el otro. Ella nunca se había sentido amada. Desde los 9 años fue raptada y luego vendida 5 veces en el mercado como esclava. Fue torturada de una manera impresionante. La marcaban, le hacían como diferentes tatuajes. Dice el diario de ella, fueron aproximadamente 114 marcas que para que no se infectara le echaban sal. El dolor tenía que ser muy fuerte. Y luego ya más adelante se encuentra con una familia que la coge, que la toma también como para que pueda ayudarle a cuidar a sus hijos. Empieza a ser ella como una niñera. Y es allí donde ella empieza a experimentar el amor. Santa Josefina fue una mujer que todo el tiempo buscó acercarse a Dios, y ese acercamiento y ese conocimiento de la fe cristiana la fue enamorando tanto de Jesús que se dio cuenta que era necesario también perdonar, hasta tener una expresión maravillosa en su diario donde ella dice que si no hubiese sido por los raptores, por quienes lo secuestraron, ella no hubiese sido religiosa y cristiana, o cristiana y religiosa. Y ella dice que si tuviera la oportunidad de volverse a encontrar con ellos, les besaría las manos. Yo creo que es un ejemplo de perdón maravilloso, que es un don también, una virtud que nos regala el Señor. Ahora noticias desde México. Un tribunal en este país falló en contra del Frente Nacional por la Familia y su presidente Rodrigo Iván Cortés por llamar hombre al congresista trans Salma Luébano. El Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal dictaminó el 2 de febrero que el diputado militante del partido Morena sufrió violencia política contra las mujeres en razón de género. Como se recuerda, en septiembre del 2022, Luébano apareció en el Congreso de la Unión usando ropa similar a la de un obispo católico. Ahora al líder provida se le está exigiendo emitir disculpas públicas y otras medidas de reparación integral en favor del congresista transgénero. ¿Qué acciones tomará? Escuchemos lo que el mismo Rodrigo Iván Cortés contó a EWTN Noticias. Estamos impugnando esta sentencia, estamos solicitando que se revise, toda vez que está yendo en contra de la Constitución mexicana y en contra de los tratados internacionales que hay al respecto de la libertad religiosa, y más en específico dentro de lo que es el sistema interamericano de derechos humanos, en donde pues la libertad de expresión es un punto básico y fundamental. Así que vamos a primero agotar esta cuestión porque nos parece algo sumamente injusto. Dentro del texto de esta sentencia se ubica como parte o elemento agravante de las infracciones que se aducen el que sea yo hombre, blanco, que no sé de dónde sacan eso porque blanco no soy, y católico. Y mira, con respecto a una disculpa, pues hay cosas que no se pueden escatimar. Una disculpa, si otra persona se sintió ofendido por algo que uno ha dicho, eso no hay problema. El punto es más de fondo, es si uno va a querer vivir en términos generales bajo un régimen que trata de imponer la mentira y prohibir la verdad. Esto es aún más delicado porque la materia de la que estamos hablando, la que está dentro del juicio, es que me manifesté en rechazo a una iniciativa evidentemente contraria, atentatoria de la libertad religiosa, ya que esta iniciativa a la cual me referí y la cual rechazamos es una iniciativa que pretende modificar la ley de asociaciones religiosas y culto público
para poder castigar a los ministros de culto, a pesar de que se basen en la Biblia, endilgando la cuestión de discurso de odio. La Sacristía de la Vendée es un programa de YouTube en el que se reúnen sacerdotes para analizar lo que pasa en la iglesia, pero también para instruir a los católicos en diferentes temas. Uno de ellos es el latín. Para saber por qué tendríamos que aprenderlo, nos conectamos con el padre Francisco Torres. Él es profesor del curso de liturgia, sacerdote de la diócesis de Plasencia en España y exorcista. Padre Francisco Torres, un gusto tenerlo con nosotros. Coméntenos, ¿el latín ya desapareció? Bueno, eso es lo que muchos quisieran, que el latín desapareciera, pero realmente no es así. Mientras todavía la Iglesia pueda tener vida, pueda tener voz, el latín no desaparecerá. Igual que tampoco el latín desaparece entre la gente culta, entre la gente que quiere seguir instruyéndose, que quiere saber la sabiduría clásica, la que levantó civilizaciones, la que ha levantado pues el pensamiento europeo y también, por ende, el pensamiento americano. Con lo cual, ¿el latín está muerto? Pues no. El latín está vivo, hay que mantenerle vivo de momento. ¿Por qué es útil para todos los católicos aprender a hablar latín? Bueno, pues es útil, en primer lugar, porque es la lengua de nuestro rito, del rito romano, y la lengua del occidente cristiano, del occidente católico, ya sea del rito romano, del rito hispano o del rito ambrosiano, que son los ritos mayoritarios que tenemos en el occidente. La segunda razón es porque es la lengua en la que se transmitió el saber clásico y el saber cristiano desde muy antiguo. Hasta el siglo III o IV sabemos que la liturgia se celebraba en griego y que había textos en griego, pero también sabemos que desde el siglo II se empezó a traducir muchos textos al latín, porque era la lengua vehicular del imperio y era la lengua en la que se movía el mundo cristiano, sobre todo la base popular cristiana. Y la tercera razón es porque nos ayuda a entrar en comunión con la Iglesia, con los cristianos de todo el mundo. E incluso así lo quiso el Concilio Vaticano II. No solamente que lo supiéramos, sino que usáramos el latín en la liturgia, al menos para saber cantar las partes del ordinario de la misa, la respuesta, los diálogos, etc. Esas son tres razones que se me ocurren así a primera vista para poder aprender y estudiar latín. Padre, ¿por qué un exorcista utiliza el latín para hacer que el demonio obedezca? Bueno, pues es verdad que en los exorcismos muchas veces es lo normal, es utilizar el latín, bien sea por el ritual o bien para dar alguna orden, alguna exhortación al diablo. Esto no significa que se deba dialogar con él, está prohibido, salvo aquellas preguntas que todavía se contemplan en el ritual romano de 1614, como por ejemplo el nombre del demonio o el día y la fecha en la que recibirá el irse, ¿no? Bueno, son preguntas que están ahí, que no tienen por qué hacerse, pero pueden hacerse. ¿Cuándo se usa? Bueno, pues aparte, ya digo, del ritual, de hacer las oraciones del ritual romano en latín, me da igual que sea en el antiguo como el actual, porque la eficacia es un sacramental y por tanto la eficacia viene de la Iglesia y es la misma, se puede usar, bueno, pues cuando le ordenas, mejor dicho, al diablo que bese la cruz o que se ponga de rodillas ante el sagrario. Es decir, son cosas muy concretas en las que puedes usar el latín. Por otras razones, es algo que el diablo va a entender, pero la persona que estás exorcizando no tiene por qué conocerlo. Entonces, eso es un indicio de que hay posesión real. También es una manera de escrutarlo, claro. Padre, coméntenos cómo pueden hacer las personas para participar de este curso. Bueno, pues las personas que quieran participar de este curso es totalmente gratis, se ofrece los martes por la noche a las 9 de la noche, hora española, y además las sesiones quedan colgadas luego en la página del canal de YouTube La Sacristía de la Vendée. También se ha habilitado un canal de Telegram que se llama así Materna Vox Ecclesiae, donde yo ahí voy subiendo todos los ejercicios, todos los materiales, incluso, bueno, pues cosas que en el programa a lo mejor no se usan, pero que, bueno, pueden completar un poquito la formación. Padre Francisco Torres, gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes.
Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.